Hola, soy Rafael. Mis propios nietos, a quienes crié como si fueran mis hijos después de que mi hija se fuera, me dejaron en este asilo con una sonrisa falsa y una promesa vacía. Dijeron que era por mi bien, pero sus ojos solo brillaban al hablar de vender la vieja casa. Sentí cómo me arrancaban el alma para convertirla en un cheque. El silencio aquí es lo que más duele, un silencio que grita traición. ¿Alguna vez has sentido que la gente que más amas te ve solo como un estorbo, como un último trámite antes de cobrar una herencia, antes de contarte el momento exacto en que descubrí su plan y cómo esa vieja casa guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre? Comenta aquí desde dónde estás viendo y ya suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la codicia de unos nietos choca contra la dignidad de un abuelo. La última vez que los vi en mi casa fue un día gris, no solo por el cielo, sino por la frialdad en sus gestos. Marco, mi nieto mayor, evitaba mi mirada, recorriendo con sus ojos las paredes como si ya estuviera calculando metros cuadrados. Sofía, la pequeña, a quien le enseñé a plantar sus primeras flores en el jardín, sostenía un folleto de colores brillantes. «Mira, abuelo, qué bonito lugar», dijo, mostrándome fotos de un asilo impecable, estéril, sin vida. Hablaban de mi seguridad, de que ya no podía estar solo, pero sus voces tenían una prisa, una ansiedad por cerrar el capítulo que yo representaba. La frase «es por tu bien» resonó en mis oídos como el martillo de un juez dictando una sentencia que yo no merecía, y supe que no se trataba de mi bienestar, sino del suyo. Ahora, cada día en este lugar se siente igual. Las paredes blancas, el olor a desinfectante que intenta tapar el aroma de la soledad, los horarios fijos que marcan un tiempo que ya no siento mío. Miro por la ventana y no veo mi roble, ese que planté cuando nació mi hija, ni el porche donde pasé tantas tardes. Veo un césped perfectamente cortado, anónimo, sin historia. Me siento como un mueble viejo que fue donado porque ya no combinaba con la decoración moderna de sus vidas. Me traen fruta los domingos, cumplen con el ritual, pero sus visitas son cortas, sus conversaciones superficiales. Hablan del tráfico, del trabajo, de todo menos de lo importante. No preguntan si soy feliz, solo si he tomado mis medicinas, como si mi existencia se hubiera reducido a un protocolo de cuidados. A veces, por la noche, cuando el silencio es más pesado, cierro los ojos y vuelvo a mi casa. Recuerdo el sonido de los pies pequeños de Marco y Sofía corriendo por el pasillo de madera, sus risas rebotando en el techo alto. Recuerdo haberles construido una casita en el árbol, el olor a aserrín y la emoción en sus caras. Les di todo lo que tenía después de que su madre, mi única hija, nos dejara tan pronto. Mi tiempo, mis ahorros para su universidad, mis fuerzas. Creí que estaba construyendo un lazo de amor, un refugio para ellos, pero ahora entiendo que para ellos solo estaba manteniendo una propiedad que ahora les estorba, con un viejo adentro que se niega a desaparecer en silencio. El contraste entre esos recuerdos y mi presente es una herida que no cierra. Hace 2 días, Marco llamó. Su voz sonaba apurada, como siempre. «Abuelo, el agente inmobiliario necesita que firmes unos papeles. Es solo una autorización para tasar la propiedad, un trámite», dijo, restándole importancia. Yo me quedé en silencio por un momento, sosteniendo el teléfono con una mano temblorosa. No era el agente, era él. Era la prisa en su voz, la forma en que pronunció la palabra propiedad en lugar de casa o hogar. Sentí un frío recorrer mi espalda. No era solo por el abandono, era algo más. Era una codicia que ya no se molestaban en ocultar. Le dije que lo pensaría, y su suspiro de frustración al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Estaban ansiosos, y esa ansiedad me puso en alerta. Mi casa no es solo madera y ladrillos. Es el último bastión de mi historia. El cofre donde guardé los recuerdos de mi esposa y mi hija. Cada grieta en la pared, cada tabla del suelo que cruje, cuenta una parte de mi vida. Ellos no ven eso. Ven pintura descascarada, un jardín descuidado y un valor monetario. No tienen idea de lo que realmente se esconde en esa casa, más allá de los álbumes de fotos. Mi esposa, antes de irse,
me hizo prometer que cuidaría de nuestro verdadero legado, uno que no se mide en dinero, sino en previsión, un secreto guardado detrás de una pared hueca, en una vieja caja de metal. Y mientras ellos planean cómo repartirse las cenizas de mi hogar, yo empiezo a trazar mi propio plan, un plan donde la dignidad vale más que la sangre. Aquella noche, después de colgar el teléfono con Marco, no pude dormir. Las paredes de mi pequeña habitación en el asilo parecían encogerse, y el silencio, que antes era solo triste, ahora se sentía amenazante, como si esperara mi rendición. Cada sombra en el rincón se convertía en la figura de mis nietos, con las manos extendidas, no para abrazarme, sino para tomar las llaves de mi vida. Me sentía atrapado, un rey destronado al que solo le quedaba un último castillo, y ellos estaban afuera, con arietes y catapultas, listos para derribarlo todo por un puñado de monedas. Me levanté y miré por la ventana el jardín anónimo del asilo. No iba a firmar nada, no todavía. Esa pequeña negativa fue el primer ladrillo que puse para construir una nueva muralla, una que protegería no solo mi casa, sino mi dignidad. Una semana después apareció Sofía. Llegó con un pastel de manzana, mi favorito, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se sentó a mi lado, demasiado cerca, y empezó a hablar de los viejos tiempos, de las navidades en casa, de cómo yo siempre hacía el mejor pavo, pero su nostalgia era una herramienta, un cuchillo envuelto en seda. Marco está muy estresado, abuelo, dijo, con un suspiro perfectamente ensayado. Solo quiere asegurarse de que estés bien y de que las cosas se manejen correctamente. Él se preocupa mucho por ti. Sentí una punzada de dolor, no por sus mentiras, sino por el recuerdo de la niña que una vez creyó en mis historias. Ahora, ella intentaba venderme una, y era la peor de todas. Su manipulación era tan torpe, tan transparente, que me ofendía más que su codicia. Mientras ella hablaba, mi mente voló a un verano de hace 20 años. Marco tenía 12 y estaba desesperado por aprender a andar en 1960. Bicicleta sin las rueditas de apoyo. Pasamos una tarde entera en el camino de entrada de la casa. Se cayó una y otra vez. Recuerdo el sonido de sus rodillas raspando el cemento, sus lágrimas de frustración. Yo le decía, vamos, campeón. Una vez más, el secreto no es no caerse, es levantarse siempre. Cuando finalmente lo logró, pedaleando torpemente hacia el final de la calle, su sonrisa era el sol más brillante que jamás había visto. ¿Cómo podía ese niño, cuyo triunfo fue mi mayor alegría, convertirse en este hombre que ahora me veía caer y en lugar de ayudarme a levantar, solo esperaba para recoger lo que quedara en mis bolsillos? La presión aumentó. 2 días después de la visita de Sofía, llegó una carta. No era una postal ni una nota amistosa, sino un sobre grande y formal con el logo de un bufete de abogados. Mis manos temblaron al abrirlo. Adentro, un lenguaje frío y legalista hablaba de evaluación de activos, poder fiduciario y la necesidad de agilizar el proceso por el bienestar de todas las partes. Era una advertencia disfrazada de consejo legal. Me estaban acorralando, usando el poder del dinero y la ley para intimidar a un viejo. Sentí una mezcla de miedo y rabia. Me hicieron sentir pequeño, ignorante, como si mi única función en esta etapa de mi vida fuera obedecer y firmar donde me dijeran. Querían que me sintiera indefenso, pero ese papel intimidante tuvo el efecto contrario. Encendió una chispa de rebeldía en mi interior. Esa tarde, una joven enfermera llamada Carla me trajo la merienda. Vio la carta sobre mi mesita de noche y mi expresión sombría. ¿Todo bien, don Rafael?, preguntó con una genuina preocupación que no había sentido en meses. No le conté los detalles, solo murmuré algo sobre problemas familiares. Ella asintió con comprensión y antes de irse me dijo, a veces la familia que uno elige es más leal que la que a uno le toca. No deje que nadie le diga cuánto vale usted. Sus palabras, tan simples y directas, fueron como un vaso de agua fresca en el desierto. Me recordaron que mi valor no estaba en una propiedad ni en la aprobación de mis nietos. Mi valor estaba en mi historia, en mi carácter, en la persona que yo sabía que era, incluso si ellos habían decidido olvidarlo. El golpe final llegó el domingo siguiente.
Sofía vino de nuevo, esta vez con su esposo, un hombre con una sonrisa de tiburón y un reloj demasiado caro. Mientras me hablaban de un nuevo complejo de apartamentos perfecto para mí, ella dejó su tableta sobre la cama y fue al baño. Su esposo la siguió para ayudarla a buscar algo en su bolso. Me quedé solo con el aparato. La pantalla se iluminó con una notificación de un grupo de chat llamado Proyecto Casa Vieja. La curiosidad me mataba, pero fue la sospecha la que movió mi mano. Deslicé el dedo y lo que vi me heló la sangre. Eran mensajes entre ella, Marco y su esposo. «El viejo sigue resistiéndose», escribió Marco. «Paciencia, ya caerá». «¿Cuánto creen que sacaremos al final?», respondió el esposo de Sofía. Leí cada mensaje con una calma aterradora. No había ni una pizca de afecto, ni un rastro de preocupación por mí. Solo hablaban de números, de plazos, de estrategias para convencerme. Me llamaban el obstáculo, el problema. En un mensaje, Sofía escribió: «Ojalá mamá hubiera arreglado esto antes. Ahora nos toca a nosotros lidiar con su terquedad». Esa frase me rompió. No era solo la codicia por mi casa, era el desprecio por mi existencia, por el amor de su propia madre. En ese instante todo el dolor y la tristeza se transformaron en una claridad fría como el acero. El amor que sentía por ellos se evaporó, dejando un vacío que se llenó de una resolución inquebrantable. Cerré la tableta y la dejé exactamente donde estaba. Mis manos ya no temblaban. La batalla había terminado y la guerra estaba a punto de empezar. Y yo, el viejo terco, tenía un arma secreta que ellos ni siquiera imaginaban. Cuando Sofía y su esposo volvieron del baño, yo ya había colocado la tableta exactamente como la habían dejado, con la pantalla oscura ocultando la verdad que acababa de envenenar mi alma. Me comporté como si nada, como el viejo dócil que ellos creían que era. Les sonreí una sonrisa vacía mientras se despedían, prometiendo volver pronto para cuidar de mí. La forma en que Sofía me dio un beso en la mejilla, un gesto tan falso y calculado, me provocó una náusea helada. Mientras los veía caminar por el pasillo del asilo, riendo entre ellos, sentí que una parte de mí, la que aún guardaba esperanzas, moría para siempre. En su lugar nació una calma gélida, una paciencia infinita. Ya no era una víctima esperando el golpe, ahora era un cazador esperando el momento perfecto para que la presa cayera en su propia trampa. Tras esa visita, se instaló un silencio extraño y pesado. Pasó una semana, luego 2, sin una sola llamada, sin cartas de abogados, sin la más mínima presión para que firmara los papeles. El asedio a mi voluntad se había detenido abruptamente. Al principio me pareció desconcertante. ¿Se habrían rendido? ¿Habría surgido algún problema en sus planes? Cada día en el asilo se alargaba en una espera tensa. El personal me preguntaba si mi familia vendría el fin de semana, y yo solo podía encogerme de hombros. Este silencio era más inquietante que sus amenazas. Era el tipo de calma que precede a un terremoto, el aire quieto antes de que el cielo se desgarre. Sabía que no se habían olvidado de mí ni de la casa. Estaban reagrupándose, y algo me decía que su próximo movimiento sería diferente, más peligroso. Y entonces, un martes por la tarde, el teléfono de mi habitación sonó. Era Marco, pero la voz que escuché no era la de mi nieto impaciente y calculador. Era la voz de un extraño, melosa y empapada, en una preocupación que sonaba completamente artificial. «Abuelo, ¿cómo estás? Te he extrañado mucho», dijo, con un entusiasmo que me revolvió el estómago. Me quedé callado por un segundo, procesando la descarada actuación. «¿Pasa algo, hijo?», pregunté, jugando mi papel de anciano ajeno a todo. «No, nada, abuelo. Solo quería saber de ti. He estado pensando, hemos sido injustos contigo. Esa casa es tuya, tu santuario. Deberíamos ayudarte a cuidarla, no a deshacernos de ella». En ese instante lo supe. No sabía cómo, pero de alguna manera habían descubierto el verdadero valor de la tierra. La codicia había cambiado de disfraz. A partir de esa llamada, el diluvio de hipocresía fue incesante. Las llamadas se volvieron diarias. Sofía me llamaba llorando, pidiendo perdón por haber sido tan egoísta. Empezaron a llegar paquetes al asilo, cestas de fruta exótica, quesos caros
incluso un suéter de cachemira que debió costar más que mi pensión mensual. Las enfermeras me miraban con sonrisas cómplices diciendo, «Vaya, don Rafael, sus nietos realmente lo adoran». Yo solo asentía, sintiendo el peso de cada regalo como si fueran piedras. No eran ofrendas de amor, eran inversiones. Estaban abonando el terreno, preparándome para la cosecha. Cada gesto amable era una pala más cavando la tumba de su propia decencia, y yo los observaba en silencio, dejando que se enterraran solos en su farsa. El fin de semana siguiente aparecieron sin avisar. Los dos, Marco y Sofía, con sonrisas radiantes y los brazos cargados de pasteles y revistas. Se sentaron a mi alrededor, creando una falsa atmósfera de unidad familiar. Marco me habló de sus nuevos planes para el jardín. Podríamos plantar un nuevo roble. «Abuelo, para que tengas sombra en el porche», dijo, evitando mi mirada. Sofía me mostraba fotos de su infancia en su teléfono, diciendo lo mucho que extrañaba mis historias antes de dormir. Era un espectáculo grotesco y perfectamente coreografiado. Hablaban de la casa como si fuera un palacio sagrado, el mismo lugar que semanas antes habían descrito como una ruina. Su transformación era tan completa, tan desvergonzada, que casi sentí lástima por ellos. Casi. En un momento, mientras Sofía recordaba con lágrimas en los ojos cómo yo le había enseñado a montar en bicicleta, Marco se levantó y comenzó a arreglar el pequeño estante de mi habitación. Lo hizo con una dedicación teatral, limpiando el polvo con un pañuelo y recolocando mis pocos libros. «Hay que mantener tus cosas en orden, abuelo. Tu comodidad es lo más importante para nosotros ahora», dijo, mirándome como si esperara una medalla. La humillación de su acto fue profunda. Me estaban tratando como a un niño, como a un tonto al que se podía comprar con gestos vacíos y palabras dulces. Tuve que apretar los puños debajo de la manta para contener la rabia que subía por mi garganta. Quería gritarles, exponer su mentira, pero mi nuevo propósito me exigía silencio. La venganza es un plato que se sirve frío, y el mío se estaba enfriando a la perfección. Cuando finalmente se fueron, dejándome rodeado de sus sobornos comestibles y su afecto rancio, me sentí extrañamente en paz. La tormenta de sus mentiras ya no me afectaba. Me levanté, caminé hacia el pequeño espejo del baño y me miré a los ojos. Vi a un hombre viejo, cansado, pero no derrotado. Vi una chispa que no estaba allí antes, la del conocimiento. Ellos creían que estaban tejiendo una red a mi alrededor, pero eran ellos los que estaban atrapados. Decidí en ese momento que jugaría su juego hasta el final. Les daría la esperanza que tanto anhelaban. Asentiría, sonreiría y les haría creer que su plan estaba funcionando. Dejaría que su codicia los cegara por completo, llevándolos exactamente a donde yo quería, al centro del escenario, justo cuando el telón estuviera a punto de caer sobre su acto final. Mi primer movimiento en este tablero de ajedrez fue llamar yo mismo. No esperé su próxima visita ensayada. Marqué el número de Marco una mañana, con el corazón firme y la voz deliberadamente frágil. «Hijo, soy yo, tu abuelo. Solo quería decirte que he estado pensando, quizás tienes razón, estoy viejo y cansado, y tal vez vender la casa sea lo mejor para todos». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un microsegundo de sorpresa pura antes de que su máscara de preocupación volviera a su lugar. «Abuelo, qué bueno que llames. Justo pensaba en ti. No te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Lo más importante es tu tranquilidad». Su alivio era tan palpable que casi podía olerlo a través del teléfono. La primera pieza de mi plan se había movido, y ellos ni siquiera se dieron cuenta de que el juego había comenzado. 2 días después llegaron al asilo con una caja enorme. Dentro había un sillón reclinable de cuero, de esos con masajeador y control remoto. Un monstruo de comodidad que no cabía ni física ni espiritualmente en mi austera habitación. «Para que estés más cómodo, abuelo», dijo Sofía mientras Marco luchaba por encontrarle un sitio. «Te lo mereces todo». Observé el objeto, un soborno tan obvio y desproporcionado que resultaba cómico. Les di las gracias con una sonrisa que no sentía, aceptando su regalo como un rey acepta un tributo de un vasallo traidor. Mientras ajustaban el sillón, sus ojos se cruzaban por encima de mi cabeza, intercambiando miradas de triunfo.
Creían que mi voluntad se podía comprar con cuero y vibraciones, que mi dignidad tenía el precio de un electrodoméstico de lujo. Dejé que lo creyeran. La siguiente fase de su ofensiva fue la nostalgia forzada. Sofía empezó a llamarme para pedirme la receta del estofado de mi esposa, una receta que nunca le había interesado en 30 años. Quiero que mis hijos prueben los sabores de nuestra familia, me dijo con una voz que pretendía ser dulce y melancólica. Le dicté los ingredientes y los pasos pacientemente, escuchando el tecleo de su celular mientras anotaba. Cada palabra era una pequeña daga en mi corazón, no por el recuerdo de mi esposa, sino por la profanación de su memoria. Estaban usando mi pasado, nuestros momentos más sagrados, como una palanca para abrir la caja fuerte de mi futuro. Me preguntaban por anécdotas de su niñez, riendo de chistes que ya habían olvidado, en un intento desesperado por reconstruir un puente que ellos mismos habían dinamitado. Entonces Marco lanzó su jugada maestra. Me llamó una noche con un tono serio y solemne. «Abuelo, he estado pensando mucho», comenzó, «y creo que nos equivocamos. La casa no se vende. Es nuestro legado, el lugar donde crecimos. Sofía y yo hablamos y decidimos que vamos a remodelarla. Arreglaremos el techo, pintaremos las paredes, haremos un jardín nuevo. Queremos que sea un lugar al que siempre puedas volver, un hogar para toda la familia». La mentira era tan grande, tan audaz, que por un instante me dejó sin aliento. Me ofrecían la versión idealizada de mi propio sueño, sabiendo que era mi mayor debilidad. Era la oferta del diablo, envuelta en promesas de amor familiar y redención. Sabía que este era el anzuelo final, el que me llevaría a la reunión que decidiría todo. Respiré hondo y dejé que un temblor calculado se filtrara en mi voz. «Marco, mi hijo, no sabes lo que significa para mí oír eso», dije, como si estuviera al borde de las lágrimas. «Es todo lo que siempre he querido, volver a ver la casa llena de vida». Hice una pausa, dándole tiempo para saborear su aparente victoria. «Pero yo ya no puedo con estas cosas. Los papeles, los permisos, los constructores. Es demasiado para mí. Me siento tan inútil aquí dentro». Jugué la carta del anciano indefenso a la perfección. Pude sentir su sonrisa de suficiencia a través del teléfono. Estaba mordiendo el anzuelo, el sedal y la caña entera. Había creado el problema, y ahora él, mi salvador, vendría con la solución perfecta, una solución que casualmente incluiría abogados y firmas. Como un reloj, su respuesta llegó exactamente como la había previsto. «No te preocupes por nada, abuelo, para eso estamos nosotros», dijo con una confianza arrolladora. «Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? El próximo sábado te recogemos del asilo y vamos los tres a la casa. Pasamos el día allí, recordamos viejos tiempos, y llevaré a un amigo mío, es abogado, muy buena persona. Él puede traernos los documentos necesarios para que nos des un poder, y así nosotros nos encargamos de toda la gestión de la remodelación, sin que tú tengas que mover un dedo». La trampa estaba puesta. El lugar, mi casa. Los participantes, ellos, yo y su amigo abogado. El objetivo, mi firma. «Me parece una idea maravillosa, hijo», respondí con la voz más dócil que pude fingir. «Gracias por cuidar así de mí». Esa última noche en el asilo fue la más larga de mi vida. No sentía miedo ni ansiedad, sino una profunda y pesada calma, como la que precede a una demolición controlada. Miraba por la ventana el jardín impersonal, las luces lejanas de la ciudad, y pensaba en todo lo que me había llevado a ese punto. Pensaba en mi esposa, en la promesa que le hice de proteger nuestro verdadero legado. Pensaba en los niños que crié y en los extraños en los que se habían convertido. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de la verdad. Mañana, en la sala de estar de la casa que ellos despreciaban y ahora codiciaban, la verdad finalmente saldría a la luz. Y yo estaría allí, no como una víctima indefensa, sino como el director de su acto final. El telón estaba a punto de caer. El sábado llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que yo sentía por dentro. Marco y Sofía me recogieron, sus sonrisas tan amplias y falsas como el día anterior. Durante el viaje a la casa, llenaron el silencio con planes absurdos sobre un nuevo jardín y colores para las paredes,
un monólogo de mentiras que yo escuchaba con una paciencia casi divina. Al llegar, un hombre de traje impecable y sonrisa de depredador nos esperaba en el porche. «Abuelo, este es Ricardo, un amigo y un excelente abogado. Él nos va a ayudar con todo el papeleo», dijo Marco, dándole una palmada en la espalda. Entramos en la sala de estar, el aire pesado con el olor a polvo y a codicia. Sentí el peso de la historia en esas paredes, y supe que estaba a punto de escribir el capítulo final en mis propios términos. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de centro de roble, la misma sobre la que les había ayudado a hacer sus tareas escolares. Ricardo, el abogado, sacó de su maletín un fajo de papeles y los extendió como un jugador de cartas mostrando una mano ganadora. «Don Rafael», comenzó con una voz untuosa, «estos son solo unos documentos de poder notarial. Una formalidad para que Marco y Sofía puedan actuar en su nombre, gestionar los permisos de construcción, hablar con los contratistas, todo para su comodidad. Así, usted no tiene que preocuparse por nada». Marco asintió con seriedad, y Sofía me puso una mano en el brazo. «Es para ayudarte, abuelo», susurró. Ricardo me ofreció un bolígrafo de oro, el arma con la que esperaban ejecutar su plan. El momento que tanto habían esperado, finalmente había llegado. Tomé el bolígrafo en mi mano, sintiendo su peso frío y metálico. Los ojos de los tres estaban fijos en mí, una mezcla de anticipación, ansiedad y un triunfo prematuro. Levanté la pluma, la acerqué al papel y luego, con un movimiento lento y deliberado, la dejé a un lado. Empujé suavemente la pila de documentos hacia el centro de la mesa, lejos de mí. El silencio que cayó en la habitación fue instantáneo y profundo. Las sonrisas se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una confusión que rápidamente se agrió en impaciencia. «Primero», dije, y mi voz sonó más fuerte y clara de lo que la habían oído en años, «hay algo que quiero mostrarles, algo que, al parecer, se les pasó por alto en su repentino interés por mi bienestar y el de esta casa». Me levanté, mis viejos huesos protestando menos que mi alma en las últimas semanas. Caminé con paso firme hacia la gran chimenea de piedra, el corazón de la casa. Ellos me siguieron con la mirada, sin entender. Me arrodillé con cuidado y busqué con los dedos una de las piedras del hogar, una que siempre estuvo ligeramente suelta. La moví a un lado, revelando un hueco oscuro en la pared. Metí la mano en el frío y polvoriento vacío y saqué una vieja caja de metal oxidada. La llevé de vuelta a la mesa y la dejé caer con un golpe sordo y definitivo que resonó como un martillazo. El sonido pareció romper el hechizo de su farsa. Marco y Sofía se miraron, el pánico comenzando a asomar en sus ojos. El abogado se recostó en su silla, su profesionalismo desvaneciéndose en mera curiosidad. Abrí la caja. Dentro, envueltos en un paño amarillento, estaban los documentos que mi esposa y yo habíamos guardado durante 50 años. Los saqué y los extendí sobre la mesa, cubriendo sus papeles legales con los míos. Eran los títulos de propiedad originales de toda la tierra circundante. Creí que esta casa no valía nada, dije, mirándolos directamente a los ojos, uno por uno. Es curioso cómo su amor por mí aumentó al mismo ritmo que el valor de esta tierra. Cada llamada, cada pastel, cada promesa de remodelación, no era por mí, era por esto. Mi dedo índice golpeó los viejos papeles. Descubrieron que el viejo terco estaba sentado sobre una mina de oro y de repente se acordaron de que tenían un abuelo, pero su afecto llegó con un precio y yo no estoy dispuesto a pagarlo. La cara de Marco se contrajo en una máscara de furia. «No puedes hacernos esto», gritó, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa. «Es nuestra herencia, es nuestro derecho». Sofía rompió a llorar, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento. «Después de todo lo que hemos hecho por ti estas últimas semanas, somos tu única familia». Su verdadera naturaleza, cruda y desesperada, quedó expuesta bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Ya no eran los nietos preocupados, sino buitres a los que les habían arrebatado la carroña de las garras. El abogado, viendo la escena, comenzó a recoger discretamente sus cosas. Su trabajo aquí había terminado. No había nada que ganar en una batalla que ya estaba perdida. Me quedé sentado, observando su implosión con una calma que me sorprendió a mí mismo.
Dejé que su rabia se consumiera hasta convertirse en jadeos de incredulidad. Cuando finalmente se callaron, los miré por última vez, no con odio, sino con una lástima infinita. «Llegan tarde», dije, mi voz tranquila, pero firme como una sentencia. «Mientras ustedes planeaban cómo repartirse mi futuro, yo ya había asegurado el mío. He contratado a mis propios abogados. Esta fortuna no será el premio de su codicia. Se usará para construir un legado de verdad en honor a la memoria de su abuela, algo que ustedes nunca entenderán». Me levanté y señalé la puerta. «La reunión ha terminado. Por favor, váyanse de mi casa». Se marcharon en silencio, un silencio mucho más pesado y elocuente que sus gritos de minutos antes. Vi a través de la ventana cómo el auto de lujo se alejaba por el camino de tierra, levantando un polvo que parecía querer borrar sus huellas para siempre. No sentí una explosión de alegría ni el dulce sabor de la venganza. Lo que sentí fue un vacío inmenso, la calma desoladora que queda después de una amputación necesaria. Había cortado la parte de mi vida que estaba podrida, pero seguía siendo una parte de mí. Me senté en mi viejo sillón, el mismo que ellos querían reemplazar, y el único sonido en la casa era el de mi propia respiración. Un sonido solitario, pero, por primera vez en mucho tiempo, digno. La batalla había terminado, y en la quietud de mi hogar recuperado, entendí que había ganado mi paz al precio de mi familia. Mi primera llamada no fue a un agente inmobiliario, sino a Carla, la joven enfermera del asilo. Su voz fue el primer sonido genuinamente amable que escuché ese día. Con la ayuda de un abogado honesto que ella me recomendó, las cosas se movieron con una rapidez que me sorprendió. Vendí la mayor parte de los terrenos a la empresa desarrolladora, pero me quedé con el pedazo de tierra donde estaba mi casa. No la derribé. La doné a una organización local para que la convirtieran en un refugio para familias necesitadas. Con el dinero, no compré una mansión. Me mudé a un apartamento luminoso y moderno en un edificio tranquilo, con un balcón que daba a un parque lleno de árboles. Cambié el olor a desinfectante del asilo y el polvo de los recuerdos por el aroma a césped recién cortado y a café por las mañanas. La noticia de su fracaso se extendió como un reguero de pólvora en sus círculos sociales. Marco, el brillante asesor financiero, perdió su credibilidad y varios clientes importantes cuando se supo que no había podido gestionar ni el patrimonio de su propio abuelo. Su arrogancia se desmoronó, dejándolo con deudas y una reputación manchada. Sofía lo tuvo peor. Su marido, cuya ambición se alimentaba de la perspectiva de mi fortuna, la abandonó a los pocos meses, llamándola un mal negocio. De repente, sin el dinero que creían merecer, sus vidas perfectas se revelaron como lo que siempre fueron, una fachada frágil. No me alegré de su caída, pero entendí que no era mi venganza, sino la consecuencia natural de sus propias decisiones. Cosecharon exactamente lo que sembraron, nada. Decidí que el verdadero legado de mi esposa y mío no sería un número en una cuenta bancaria. Usé una parte importante de la fortuna para financiar la construcción de un nuevo centro comunitario en mi antiguo barrio, un lugar con talleres, una biblioteca y un comedor para personas mayores. Insistí en que llevara el nombre de mi esposa, el Centro Elena. Supervisar el proyecto me dio un nuevo propósito. Iba casi todos los días, hablaba con los arquitectos y los obreros. Ver cómo se levantaban las paredes, sabiendo que ese lugar ofrecería el calor y la compañía que a mí me habían negado, fue la verdadera remodelación. No estaba construyendo un edificio, estaba reconstruyendo una comunidad y, en el proceso, sanando las partes rotas de mi propia alma. Un año. Después recibí una carta de Sofía. Estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que no reconocí. En ella pedía perdón. Hablaba de su soledad, de sus errores, y decía que me extrañaba. Por un momento, una vieja punzada de afecto amenazó con ablandarme. Leí la carta varias veces, buscando una sinceridad que no pude encontrar del todo. Parecía el lamento de alguien que extrañaba no a mí, sino la seguridad que yo representaba. No le respondí, no por rencor, sino porque entendí que el perdón no significaba abrir una puerta que ya había cerrado con tanto dolor. Algunas relaciones, como las plantas que nunca se riegan,
simplemente se secan y mueren. No se puede revivir lo que nunca tuvo raíces profundas. Ahora, mis días son tranquilos. A menudo me siento en mi balcón con Carla, que se ha convertido en la nieta que la vida me regaló, y tomamos un café mientras observamos a los niños jugar en el parque de enfrente. A veces, veo a las familias salir del centro Elena, riendo y conversando, y siento una paz que ninguna fortuna podría comprar. Mis nietos querían una herencia, y de alguna manera la obtuvieron. Recibieron el vacío que ellos mismos crearon. Yo, en cambio, me quedé con la riqueza de saber que mi vida, al final, sirvió para construir algo que perdurará. La verdadera herencia no es el dinero que se deja, sino el amor que se siembra, y el de ellos, tristemente, nunca logró florecer. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre encontrar el valor propio, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo forjar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. Mi primera llamada no fue a un agente inmobiliario, sino a Carla, la joven enfermera del asilo. Su voz fue el primer sonido genuinamente amable que escuché ese día. Con la ayuda de un abogado honesto que ella me recomendó, las cosas se movieron con una rapidez que me sorprendió. Vendí la mayor parte de los terrenos a la empresa desarrolladora, pero me quedé con el pedazo de tierra donde estaba mi casa. No la derribé, la doné a una organización local para que la convirtieran en un refugio para familias necesitadas. Con el dinero, no compré una mansión. Me mudé a un apartamento luminoso y moderno, en un edificio tranquilo con un balcón que daba a un parque lleno de árboles. Cambié el olor a desinfectante del asilo y el polvo de los recuerdos por el aroma a césped recién cortado y a café por las mañanas. La noticia de su fracaso se extendió como un reguero de pólvora en sus círculos sociales. Marco, el brillante asesor financiero, perdió su credibilidad y varios clientes importantes cuando se supo que no había podido gestionar ni el patrimonio de su propio abuelo. Su arrogancia se desmoronó, dejándolo con deudas y una reputación manchada. Sofía lo tuvo peor. Su marido, cuya ambición se alimentaba de la perspectiva de mi fortuna, la abandonó a los pocos meses, llamándola un mal negocio. De repente, sin el dinero que creían merecer, sus vidas perfectas se revelaron como lo que siempre fueron, una fachada frágil. No me alegré de su caída, pero entendí que no era mi venganza, sino la consecuencia natural de sus propias decisiones. Cosecharon exactamente lo que sembraron. Nada. Decidí que el verdadero legado de mi esposa y mío no sería un número en una cuenta bancaria. Usé una parte importante de la fortuna para financiar la construcción de un nuevo centro comunitario en mi antiguo barrio, un lugar con talleres, una biblioteca y un comedor para personas mayores. Insistí en que llevara el nombre de mi esposa, el Centro Elena. Supervisar el proyecto me dio un nuevo propósito. Iba casi todos los días, hablaba con los arquitectos y los obreros, ver cómo se levantaban las paredes, sabiendo que ese lugar ofrecería el calor y la compañía que a mí me habían negado, fue la verdadera remodelación. No estaba construyendo un edificio, estaba reconstruyendo una comunidad y en el proceso sanando las partes rotas de mi propia alma. Un año después, recibí una carta de Sofía. Estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que no reconocí. En ella pedía perdón. Hablaba de su soledad, de sus errores, y decía que me extrañaba. Por un momento una vieja punzada de afecto amenazó con ablandarme. Leí la carta varias veces, buscando una sinceridad que no pude encontrar del todo. Parecía el lamento de alguien que extrañaba no a mí, sino la seguridad que yo representaba. No le respondí, no por rencor, sino porque entendí que el perdón no significaba abrir una puerta que ya había cerrado con tanto dolor. Algunas relaciones, como las plantas que nunca se riegan, simplemente se secan y mueren. No se puede revivir lo que nunca tuvo raíces profundas. Ahora mis días son tranquilos. A menudo me siento en mi balcón con Carla, que se ha convertido en la nieta que la vida me regaló, y tomamos un café mientras observamos a los niños jugar en el parque de enfrente. A veces veo a las familias salir del Centro Elena,
riendo y conversando, y siento una paz que ninguna fortuna podría comprar. Mis nietos querían una herencia, y de alguna manera la obtuvieron. Recibieron el vacío que ellos mismos crearon. Yo, en cambio, me quedé con la riqueza de saber que mi vida, al final, sirvió para construir algo que perdurará. La verdadera herencia no es el dinero que se deja, sino el amor que se siembra, y el de ellos, tristemente, nunca logró florecer. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre encontrar el valor propio, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo forjar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar.